programa de hoy, Israel autoriza la entrada a Gaza de unos 100 camiones con ayuda humanitaria, anuncia la ONU. Rusia intensifica su ofensiva en Ucrania pese a la larga llamada entre Trump y Putin. Trump sugiere la mediación del Papa León XIV para lograr la paz. En México, narcotraficantes asesinan a 7 jóvenes luego de una fiesta parroquial. En medio de la conmoción, la iglesia hace un llamado a despertar la conciencia y respetar la vida humana. En Estados Unidos, los venezolanos se han quedado sin el estatus de protección temporal que les permite trabajar y protege de la deportación. El episcopado estadounidense califica la medida de contraproducente y avisora más trastornos. La homilía de León XIV en la misa de inicio de su pontificado y sus recientes discursos marcan un programa basado en la verdad que la iglesia debe proclamar, nos explica Vaticanista. Hola Natalie, un gusto estar contigo. También contigo, Eddie, con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con la última información sobre la guerra en Tierra Santa. La ONU informa que el gobierno de Israel autorizó el ingreso de unos 100 camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Este lunes Israel también aprobó el pase de 9 unidades, pero al final solo 5 pudieron hacerlo por temas logísticos. El reinicio del ingreso de ayuda humanitaria se da luego de casi 3 meses de bloqueo y de que el Papa León XIV denunciara el domingo que los gazatíes han sido reducidos al hambre y clamar por el respeto al derecho humanitario en clima de guerra. Por su parte, las autoridades de Gaza, bajo el control de los terroristas de Hamas, pidieron a la población que protejan los camiones y evitar saqueos. En rueda de prensa, el portavoz de la Oficina Humanitaria de la ONU señaló su principal preocupación en Gaza. Pero ahora permítame decir que sabemos con certeza que hay bebés que necesitan urgentemente estos suplementos que salvan vidas y que necesitan llegar porque las madres no pueden alimentarlos ellas mismas y si no los obtienen estarán en peligro mortal. La ofensiva rusa sigue en Ucrania a pesar del prolongado diálogo por teléfono entre Trump y Putin el lunes último para un acuerdo de paz. Quizás con la ayuda del Papa León XIV se pueda lograr, dice Trump. Veamos. Presidente Trump dijo el lunes último a los periodistas: Creo que se han hecho algunos progresos. La situación allí es terrible. Matan a 5.000 jóvenes cada semana. Además publicó en redes sociales: Rusia quiere comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine este catastrófico baño de sangre. Y yo estoy de acuerdo. Existe una tremenda oportunidad para que Rusia cree enormes cantidades de puestos de trabajo y riqueza. Su potencial es ilimitado. Del mismo modo, Ucrania puede ser un gran beneficiario del comercio en el proceso de reconstrucción de su país. El presidente Putin dijo que Moscú está dispuesta a trabajar para poner fin a los combates en Ucrania. Señaló que Rusia estaba a favor de un acuerdo pacífico y que habría que encontrar compromisos que convengan a ambas partes. El presidente ruso describió la conversación telefónica con Trump como franca y significativa. Mientras tanto, la guerra en Ucrania se prolonga, bien entrando su 4º año y se cobran más vidas, incluyendo varias en este ataque ruso a un autobús. El reciente fin de semana, el Kremlin lanzó su mayor bombardeo de drones contra Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, disparando un total de 273 drones y señuelos explosivos, según la Fuerza Aérea de Ucrania. La vocera de prensa, Caroline Levitt, se dirigió a los periodistas. El presidente ha dejado claro que su objetivo es ver un alto el fuego y que este conflicto llegue a su fin, y se ha cansado y frustrado con ambas partes del conflicto. El presidente y su equipo han dedicado un enorme esfuerzo a resolver esta complicadísima guerra que comenzó de nuevo por la debilidad de la anterior administración. A su regreso de Italia, el vicepresidente J.D. Vance dijo a los periodistas que cree que Putin no sabe muy bien cómo salir de la guerra y piensa que Putin puede que no tenga una estrategia propia para terminarla. Si piensas en esto, tiene 1 millón de hombres bajo las armas. Ha rediseñado toda su economía. Lo que solían ser instalaciones de fabricación, la fabricación de productos para que la gente utilice en su vida civil, ahora se dedican a la fabricación de proyectiles de tanques y proyectiles de artillería y aviones no tripulados. En el segundo día de su papado, León XIV visitó por sorpresa la sede del Dicasterio para los Obispos, donde fue prefecto entre 2023 y abril de 2025. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta más. Desde la misa de inauguración del papado de León XIV, el pontífice ha mantenido una agenda ajetreada de encuentros con mandatarios, delegaciones y eventos públicos. Por ejemplo, esta mañana recibió a Monseñor Héctor Cabrejos, arzobispo emérito de Trujillo, Perú, y Monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, Argentina. Después visitó su antigua oficina, el Dicasterio para los Obispos.
Esta tarde, el Papa tomó posesión de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. En esta ocasión visitó la tumba del apóstol Pablo, que se encuentra debajo del altar mayor de la Basílica. El miércoles 21 tendrá lugar la primera audiencia general de su pontificado. Se espera que imparta su catequesis en distintos idiomas y que salude a los miles de peregrinos que participarán. El sábado 24 se reunirá con la Curia Romana y con los empleados del Estado de la Ciudad del Vaticano. El domingo 25 de mayo rezará nuevamente el Regina Coeli frente a los fieles en la Plaza de San Pedro. Ese mismo día acudirá a la Basílica de San Juan de Letrán, donde tomará posesión de la cátedra del Obispo de Roma. Esta toma de posesión se debe a que la sede episcopal del Obispo de Roma se encuentra en esa basílica. Luego visitará la Basílica de Santa María la Mayor, de la cual también tomará posesión. Entre los títulos del Papa se encuentran los de Sumo Pontífice, Patriarca de Occidente y Primado de Italia, pero todos derivan de uno, el Obispo de Roma. Este subraya que el pontífice es sucesor de San Pedro, cabeza del Colegio Apostólico y soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Todo el mundo se dio cita este pasado domingo en la Plaza de San Pedro para ver la inauguración del pontificado de León XIV. Y claro, su homilía también fue muy significativa, pero ha estado también dando discursos estos últimos días que tal vez permiten vislumbrar algún programa para su pontificado. Para saber más al respecto estamos con Andrea Gagliarducci. Él es un vaticanista y nos habla desde Roma. Andrea, bienvenido al programa. Gracias por haberme. Andrea, háblanos pues ante todo de esta homilía del Papa en la misa de inauguración de su pontificado, que suele ser considerada por muchos como un programa del pontificado en sus inicios. Sí, yo creo que fue un verdadero programa del pontificado. Es una homilía muy interesante porque si la comparamos con la homilía de Francisco del 2013, tenemos algunas similaridades y algunas diferencias. La diferencia más grande es que el Papa, Leone XIV, desde el inicio habla a los pueblos de Dios. No habla al exterior, no habla a las periferias, habla a los pueblos de Dios y dice que el amor es nuestra misión. Es una cosa muy importante porque amor es, creo, la palabra que el pontífice utilizó más entre estos 15 días de pontificado. Y es muy importante porque dice a la iglesia que tenemos que estar juntos en el interior antes de ir al exterior. Así es un programa de gobierno porque es un programa de unidad y nosotros sabemos que Leone XIV fue elegido de los cardenales para buscar una unidad entre la iglesia, no una unidad exterior a la iglesia, pero porque tenemos una iglesia muy polarizada con los progresivos, los conservativos, un debate muy grande y es importante buscar unidad. Y esto es el programa de gobierno del Papa. Fue muy interesante también en su discurso hacia los embajadores, que es muy importante también en este discurso justamente hacia el mundo, por así decirlo, que él habló de la misión de la Iglesia, que ella busca también avanzar a través de las relaciones diplomáticas, y habló de 3 palabras importantes. Habló de la verdad, habló de la justicia y de la paz, y cómo la Iglesia no podía dejar de decir la verdad sobre los temas que se viven en el mundo. Sí, esta es parte del programa del gobierno porque el amor llega a la verdad y viceversa. Es muy importante porque el tema de la verdad no fue utilizado mucho en los últimos años del pontificado, pero fue central. El pontificado de Benedicto XVI, el primer mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de Benedicto XVI fue en verdad la paz. La verdad es el tema principal porque los cristianos creen que tenemos una verdad que es Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y esto es lo que es la base de todos los derechos humanos. Así esta enfatización de la verdad es muy importante porque en una parte tiene la línea diplomática del Papa Francisco, que es la línea clásica de la Iglesia, paz, justicia, pero de la otra va a recompactar la Iglesia en el tema de la verdad, que es el centro de la iglesia y que no puede ser trascurado en algún modo. Y es importante ahora, especialmente cuando nos vemos a ver la cultura woke y todo lo que la cultura woke hace contra la iglesia, contra la fe. Y tenemos que decir la verdad de la fe, que no es una fe de guerra, no es una fe que crea conflicto, pero es una fe de amor.
También el discurso que dio la Fundación Centésimos Annus, que conmemora justamente este documento de Juan Pablo II sobre la doctrina social, el Papa habló de que la doctrina social de la Iglesia tiene un contenido y tiene un rigor propio con el que la Iglesia se acerca a conversar de los temas que interesan al mundo, los desafíos sociales, pero lo hace justamente con un aporte que dar, y en la medida que se desarrollan los temas y se desarrolla el diálogo, se desarrolla también esta doctrina, pero sin jamás perder su rigor y el aporte que la doctrina da. Me pareció también muy interesante que planteara así el rol de la doctrina, como la Iglesia trae un contenido, un mensaje que enriquece esta conversación y esta reflexión. Sí, es muy importante esto porque venimos desde un periodo, hablaba de la cultura woke. La cultura woke habla de la fe como una cosa irracional y la doctrina como una cosa irracional de la fe. Y esto va a explicar a todos que no es verdad que la fe es irracional, que no es verdad que la fe no tiene razón, que no es verdad que la doctrina no tiene razón. Y que la iglesia tiene un depósito, un fide, se dice, así una tradición de fe, que es muy importante por el mundo, por cómo el mundo se va a enfrentar los desafíos del mundo, los desafíos prácticos del mundo, la riqueza, la pobreza, la emigración, y todo está en una doctrina que pero está conectada muy fuerte con la verdad de Jesucristo, que está conectado con el amor de la iglesia. Como vamos a ver todos los discursos del Papa, que el Papa se escribe personalmente, especialmente en estos primeros días, el Papa está controlando personalmente todos los discursos, pero tienen una línea original de pensamiento, y esta línea original de pensamiento es la línea de León XIV. Tenemos que ver con mucha atención todo lo que dice en estos primeros 100 días de pontificado, porque esto es lo que será el pontificado. Pistas muy interesantes y ciertamente, Andrea, estamos atentos a todas ellas. Andrea Gagliarducci, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a vosotros. En México hay una conmoción por el asesinato de jóvenes luego de una fiesta parroquial el lunes último. Para ampliar la información estamos conectados con nuestro corresponsal Diego López Colín. Hola Diego, explícanos qué pasó. Hola Nati, pues te cuento nuevamente, en el estado de Guanajuato se asesinaron a 7 jóvenes que se encontraban reunidos en una plaza. La información que tenemos de las autoridades locales de San Bartolo Berrios es que respondieron un llamado a las 2 de la mañana donde se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Llegaron al lugar y pudieron encontrar justamente el cuerpo de 7 varones, algunos de ellos menores de edad, que se encontraban ya fallecidos, y también un auto presuntamente de alguno de estos jóvenes que fue balaceado. Según información que se ha difundido por medios locales, se habla de hasta 100 disparos en el área. ¿Y cómo ha reaccionado la gente ante este hecho? Pues la gente está totalmente indignada, con muchísimo miedo, especialmente en Guanajuato, porque nuevamente se dio un ataque de esta magnitud. Recordemos que también en marzo hubo un ataque muy similar en Salamanca. Igualmente en Guanajuato, jóvenes reunidos en una plaza, llegan grupos del crimen organizado, disparan contra ellos. Y también no olvidemos que una más en enero, en donde ahí fallecieron 2. Entonces, la gente tiene muchísimo miedo, la gente está totalmente indignada que haya habido impunidad en todos estos casos y no se haya tenido responsables de esto. ¿Y qué ha dicho la iglesia al respecto, Diego? Pues la iglesia, como en todos los casos anteriores que te mencioné, ha sido su voz profética, ha sido de esperanza, de consuelo a las víctimas, pero también un poco ya metiendo presión a las autoridades, pidiéndole que por favor se esclarezcan. Un mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano que salió el día de ayer mencionaba que la violencia no se radica solo con el uso de la fuerza, sino con una profunda transformación cultural que ponga ante todo la dignidad de la vida humana. Los obispos de México piden volver a retomar el valor de la vida para que estas cosas ya no vuelvan a pasar. ¿Y hay algún caso, algún signo de esperanza de las investigaciones de las autoridades sobre este tipo de ataques en plazas públicas? Mira, pues estamos todavía a la espera de información de la gobernadora de Guanajuato.
que se esclarezcan que se esclarezca algo de la información. Aún no hay información confirmada como tal, pero sabemos ya por algunas por fotografías, audios que se han estado difundiendo en redes sociales a un grupo de crimen organizado que se adjudica este ataque. Lo hacen para justamente amedrentar a la población, para amedrentar a otros grupos de crimen organizado local que estén operando ahí, pues justamente, pues es una advertencia. Entonces, aún no hay información confirmada, podemos creer que pues es un ataque que se hace para justamente amedrentar. Y es una lástima que sean los jóvenes quienes estén pagando esto. Según datos oficiales del gobierno, el año pasado, de los jóvenes de entre 15 a 24 años, el homicidio es la segunda causa de muerte. Y entre los de 25 a 34 es la primera causa de muerte. O sea, nuestros jóvenes están muriendo en México a manos de la violencia. Es una pena, Diego. Gracias por la información. A ustedes. Hacemos una pausa y al volver, la iglesia y líderes políticos de Estados Unidos rezan por la salud del expresidente Joe Biden tras conocerse que padece un avanzado cáncer de próstata. Además, en preparación para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, desde España organizan una campaña para consagrarse a su amor. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Estados Unidos, los venezolanos se han quedado sin el estatus de protección temporal que los protege de la deportación. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a eliminar el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, que protege de la deportación a unos 350.000 migrantes venezolanos. De los 9 jueces del tribunal, solo se opuso la jueza Ketanji Brown Jackson, criada en Miami. La portavoz de los obispos de Estados Unidos declaró a EWTN que se trata de un litigio en curso, por lo que es poco probable que la decisión de la Corte Suprema sea algo definitivo. Como ha declarado anteriormente la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, rescindir el TPS es contraproducente para el objetivo declarado de la Administración de reducir la presión sobre las comunidades estadounidenses y seguimos instándoles a considerar el impacto adverso que esta medida tendrá en los ciudadanos y no ciudadanos por igual, declaró la portavoz Chieko Noguchi. Poner fin a esta protección legal temporal que permita a las personas trabajar, pagar impuestos y contribuir a nuestra sociedad solo provocará más trastornos y podría desviar la atención de los esfuerzos de aplicación de la ley de las amenazas legítimas a la seguridad pública, agregó. La decisión del tribunal ha sido duramente criticada por defensores de los derechos de los migrantes. Aylan Arulanantam, abogado del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California, señaló. Por lo que podemos ver, esta es la mayor acción en la historia moderna de Estados Unidos que despoja a un grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio, y que la Corte Suprema haya autorizado esto en una orden de 2 párrafos sin ninguna justificación es realmente impactante. Por su parte, Amy McLean, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles del norte de California, criticó a los funcionarios de la administración Trump, especialmente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Con la decisión de hoy, la Corte Suprema efectivamente dio inmunidad a la ilegalidad de la secretaria Noem, al menos por un tiempo, y dejó a cientos de miles de personas en el limbo, incapaces de regresar de manera segura a Venezuela y al mismo tiempo sin estatus legal aquí. En febrero de este año, el Papa Francisco había enviado una carta dirigida a los obispos estadounidenses, exhortando a los católicos a no ceder ante las narrativas que discriminan a los migrantes. Por su parte, el episcopado venezolano, aunque ha reconocido el derecho de Estados Unidos a controlar el flujo migratorio en sus fronteras, ha señalado en varias oportunidades que esto no justifica el trato inhumano y persecutorio contra los inmigrantes. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
En Estados Unidos, la oficina del expresidente Joe Biden informó el domingo último que fue diagnosticado con cáncer de próstata. Las células cancerígenas se extendieron hasta el hueso. Se informó que se trata de una forma más agresiva de la enfermedad, pero el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de muy triste el diagnóstico del expresidente de 82 años de edad. Cuestionó cuánto tiempo tardó en hacerse público, mientras la diócesis de Wilmington, Delaware, en Estados Unidos, y políticos pidieron al país que recen por la salud y recuperación de Joe Biden. Ahora escuchemos la explicación de un médico del Centro Oncológico General Brigham de Massachusetts. No he tenido la oportunidad de revisar el historial médico del presidente Biden, por lo tanto mis comentarios se refieren en general a los hombres de su edad. El cáncer de próstata es una enfermedad muy común relacionada con la edad en hombres mayores, y sabiendo que se trata de un cáncer de próstata con un índice de Gleason 9, no sorprende en absoluto que se haya propagado en el hueso. Cabe añadir que en los últimos años disponemos de mejores imágenes para el cáncer de próstata, lo que nos permite identificar la propagación a distancia mucho antes que hace tan solo unos años. Es muy común que los hombres se sientan completamente bien y un diagnóstico de cáncer de próstata metastásico los sorprenda. Alrededor de 30.000 estadounidenses mueren de cáncer de próstata cada año. Para los pacientes con metástasis ósea en el momento del diagnóstico inicial, esta enfermedad es muy tratable, pero no curable. La media de supervivencia en estudios contemporáneos con el mejor tratamiento disponible es de aproximadamente 5 años, y el campo ha avanzado en los últimos años, por lo que hay grandes esperanzas para mejorar los resultados de los pacientes. A un mes de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y en el jubileo por los 350 años de las revelaciones a Santa Margarita María de Alacoque, el Instituto del Corazón de Cristo de España está en campaña para que más gente pueda consagrarse al corazón que tanto nos ama. En abril, cuando aún el Papa Francisco estaba en vida, el padre José María Alsina, presidente del Instituto del Corazón de Cristo de Toledo, me explicó en entrevista. Veamos. Padre José María Alsina, un gusto tenerlo aquí en EWTN Noticias. ¿Qué significa consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús? Consagrarse al Corazón de Jesús significa renovar aquello que hicimos un día en nuestro bautismo, es entregarle nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Lo hicimos de una manera total y absoluta el día de nuestro bautismo, pero es importante renovar el amor, ¿no? Y la Iglesia ha aconsejado esta consagración al Sagrado Corazón porque, como tantas veces nos ha repetido, ¿no?, en el corazón de Jesús está el símbolo por excelencia de lo que es el misterio de Dios que se ha hecho hombre, ¿no?, y de su amor encarnado, que tanto nos ama. Pues nos consagramos a amar y hacer amar este corazón, ¿no? Aquello que recibimos del bautismo, como ratificarlo a través de esta consagración al Sagrado Corazón. ¿Y quiénes están invitados a consagrarse al Corazón de Jesús? Todos estamos invitados a consagrarnos al Corazón de Jesús. Después de la encíclica tan hermosa que nos ha dirigido el Papa sobre el corazón de Jesús, Dilexit Nos, cuando la leemos, ¿no?, y nos damos cuenta de cuánto y cómo nos ama el Señor, de ahí brota el deseo de devolver amor por amor, como nos decía ahí el Papa. Y una manera muy hermosa que la Iglesia ha practicado, ¿no?, desde esta devoción es consagrarse a su Sagrado Corazón. Padre, consagrarse al Corazón de Jesús también lleva a tener algunos frutos. ¿Cuáles son ellos? Los frutos de la consagración al Corazón de Jesús son, en primer lugar, la transformación de nuestro corazón en el suyo. Lo que le pedimos a Jesús es que este corazón tan pobre que tenemos cada uno de nosotros sea un corazón cada vez más semejante al suyo, no manso y humilde, ¿no? Y como consecuencia de esa transformación de nuestro corazón, se empiezan a transformar también las relaciones con los demás, ¿no? Porque cuando se convierte nuestro corazón al de Jesucristo, pues amamos como Jesús, o mejor dicho, Jesús ama en nosotros. Y ahí empieza una transformación, la transformación que viene a las familias, y de las familias pues a las sociedades, ¿no? Consagrarse al Corazón de Jesús de veras supone un camino de transformación personal, ¿no?, y social del mundo entero, como se ha visto a lo largo de la historia de la Iglesia. Padre, ¿y cómo pueden consagrarse entonces las personas que nos están viendo en este momento al Corazón de Jesús a través de esta iniciativa que ustedes están realizando? Nosotros, recogiendo en primer lugar, ¿no?, esta celebración de los 350 años de las apariciones del Corazón de Jesús a Santa Margarita María, en unión con el Santuario de Paray-le-Monial, una asociación que hay en Montmartre, la Basílica de Montmartre en Francia, pensamos que sería muy hermoso promover una iniciativa en la que se concretara, ¿no?, la celebración de este jubileo. No sabíamos en aquel momento en el que empezó el jubileo que el Papa iba a dirigir esta encíclica, ¿no? Y al leer la encíclica dijimos,
pues sería muy interesante aprovechar que el Santo Padre ha publicado una encíclica y hacer una preparación detallada de consagraciones especialmente personales, familiares y también parroquiales, y de ahí a otras realidades, colegios, empresas, etcétera, ¿no? Que pudiéramos facilitar un material para que se pudiera preparar estas consagraciones, ¿no? Entonces esto se ha cuajado pues en una página web cuyo dominio español será consagrarse.es. Ofreceremos estos materiales para que la gente pueda preparar su consagración, muy especialmente pensando en el Día del Corazón de Jesús de este año, que es el 27 de junio, en el que finaliza este 350 jubileo aniversario de las apariciones del Corazón de Jesús, y además celebramos los 350 años de aquel día en el que el Señor le pidió a Santa Margarita que se celebrara esa fiesta en toda la Iglesia, ¿no? Y por lo tanto vamos a proponer esta consagración, ¿no?, en estos distintos niveles para que se pueda celebrar adecuadamente el mes de junio y se pueda recibir en la Iglesia el mensaje del Papa en Dilexit Nos. Importante, Padre, sobre todo tener este material que va a ser de gran ayuda para consagrarse al corazón de Jesús. Padre José María Alsina, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.